En la configuración de los sistemas de aire acondicionado, podríamos catalogar el termostato como un elemento de seguridad. Además de este, existe otro dispositivo llamado presostato, que tiene la misión de proteger el equipo en el caso de que exista un funcionamiento anormal de alguno de sus componentes. Los diferentes tipos de presostatos son presostato de máxima, presostato de mínima y presostato de 3 funciones. Veamos cada uno de ellos. El presostato de máxima se encuentra normalmente montado en la botella deshidratadora y su función es la de cortar el funcionamiento del compresor cuando la presión de alta alcanzada en el sistema es de unos 25 kilos por centímetro cuadrado, evitando de esta forma dañar las tuberías, el condensador o incluso el propio compresor. Tan pronto como la presión en el circuito descienda a un valor de 20 kilos por centímetro cuadrado, el presostato restablecerá el circuito eléctrico permitiendo de nuevo el funcionamiento del compresor. La función que tiene el presostato de mínima es la de detectar las caídas de presión producidas en el lado de alta presión. El control del descenso de presión permite prevenir el agarrotamiento del compresor debido a una mala lubricación provocada por la falta de gas y aceite dentro del circuito. Si la presión en el circuito de alta desciende por debajo de 2,2 kilos por centímetro cuadrado, el presostato de mínima interrumpe el funcionamiento del compresor. Cuando la presión supera los 2,8 kilos por centímetro cuadrado, restablece su funcionamiento. Los presostatos de mínima y de máxima se han venido utilizando en aquellos vehículos dotados de ventilador mecánico, cuya refrigeración al condensador era constante. La incorporación de los electroventiladores de accionamiento automático ha llevado a la utilización de un nuevo presostato. Es el presostato de media o de ventilador. Para conseguir un buen nivel de enfriamiento, es necesario que tanto la temperatura como la presión de condensación se mantengan dentro de los valores establecidos. La regulación de ambos factores la realiza el presostato de media, poniendo en funcionamiento el electroventilador cuando la presión supera los 16 kilos por centímetro cuadrado. De esta forma, se evita que el refrigerante llegue a la válvula de expansión en estado gaseoso. La corriente de aire provocada por el electroventilador enfría el refrigerante y le hace descender la temperatura y la presión. Al llegar a 12,5 kilos por centímetro cuadrado, anulará el funcionamiento del electroventilador. El presostato de máxima, el de mínima y el de media o de ventilador pueden ir incorporados en un mismo bloque, conformando así la válvula trifuncional o presostato de 3 funciones. En el esquema eléctrico podemos ver el control que dicha válvula realiza sobre el ventilador y el embrague del compresor. Por la vía número 1 recibe la señal del termostato. Si la presión existente en el circuito es la correcta, los contactos de mínima y de máxima se encuentran cerrados, permitiendo así pasar la señal al relé del compresor por la vía número 2. Por la vía número 3 recibe un positivo de alimentación que atravesará el contacto si la presión en el circuito supera los 16 kilogramos por centímetro cuadrado, alimentando así al relé del electroventilador por la vía número 4. Cuando el interruptor del aire acondicionado se encuentra pulsado,
la alimentación eléctrica llega al termostato. Si las condiciones de temperatura en el evaporador son favorables, mantendrá el circuito cerrado, permitiendo el paso de corriente al presostato y de aquí al relé del embrague electromagnético que mantiene en funcionamiento al compresor. Si la presión aumenta por encima de los 25 kilos por centímetro cuadrado, el presostato interrumpirá la alimentación a la conexión 86 del relé. Y este, a su vez, desconectará el embrague del compresor. Cuando la presión baje a 20 kilos por centímetro cuadrado, el presostato cerrará el circuito. El relé se activará y pondrá en funcionamiento el embrague del compresor. Para la protección del sistema, debido a una baja presión, el funcionamiento será el mismo pero con diferentes tarados. De esta forma, si la presión desciende por debajo de 2,2 kilos por centímetro cuadrado, el contacto de mínima se abre. El presostato desactivará al relé y al compresor, poniéndolo en funcionamiento únicamente cuando la presión supere los 2,8 kilos por centímetro cuadrado. Para la activación del electroventilador del condensador, si la presión en el circuito de alta supera los 16 kilos por centímetro cuadrado, el contacto se cerrará. El presostato alimentará a la conexión 86 del relé, activándolo y poniendo en funcionamiento el electroventilador. Cuando la presión baje a 12 kilos por centímetro cuadrado, el presostato desconectará nuevamente el relé y el electroventilador. Los elementos del sistema de aire acondicionado están unidos entre sí a través de tuberías elásticas por donde pasa el refrigerante tanto en estado líquido como gaseoso. Estas tuberías están fabricadas con unos compuestos especiales que les permiten tener una gran estabilidad química para evitar el efecto corrosivo del propio refrigerante. Debido a que el R12 tiene la propiedad de atravesar el caucho, las tuberías deben tener doble envoltura. Una interior de goma o Bruna N. Recubierta por una trenza de algodón. Y otra exterior de neopreno, más porosa, para evitar la acumulación de refrigerante. Las tuberías utilizadas en los equipos con refrigerante R134A son muy similares a las anteriores. Disponen de una capa interior de nylon que impermeabiliza la porosidad del caucho y una externa de cloruro de butilo que impide la entrada de humedad en el circuito. La unión de las tuberías con los elementos se realiza a través de los rácores, pudiendo ser de asiento cónico o con interposición de juntas tóricas del tipo NBR de color negro para refrigerante R12 o HNBR de color verde para R134A. Al accionar el interruptor del aire acondicionado, en algunos equipos se conecta directamente el embrague del compresor y la primera velocidad del soplador del evaporador. En el esquema podemos ver cómo el soplador es alimentado con un positivo a través de una resistencia reguladora y el cierre de circuito a masa se realiza por medio de un relé que se activará en el momento en que accionemos el interruptor del aire acondicionado. Al mismo tiempo, el embrague se conecta a través del termostato y el presostato, como hemos visto anteriormente. Sin embargo, en otros equipos,
Además de accionar el interruptor, es necesario actuar manualmente sobre el propio selector de velocidades para que puedan ponerse en funcionamiento tanto el embrague como el propio soplador. Como podemos observar en el esquema, al accionar el interruptor se activa el relé cerrando el circuito de masa del soplador. Para que le pueda llegar el positivo, será necesario actuar sobre el selector de velocidades que lo alimentará a través de la resistencia reguladora. Dependiendo del vehículo, la entrada de aire al interior del habitáculo se puede realizar bien admitiéndolo del exterior o mediante la recirculación del aire ya existente en el interior. Para lo cual, los equipos disponen de un mando que actúa sobre las trampillas de aireación, canalizando el aire por los conductos hasta el evaporador. La recirculación del aire se utiliza generalmente cuando el vehículo ha estado expuesto al sol y la temperatura interior es elevada, o para impedir la entrada de polvo y malos olores procedentes del exterior. Cuando tenemos seleccionada la posición de aire del exterior, existe la posibilidad de entrada de partículas suspendidas en el aire que pueden ser molestas para los pasajeros. Para evitarlo, los equipos incorporan un elemento filtrante situado en el conducto de entrada principal y es el encargado de retener dichas partículas. Para que el rendimiento del equipo sea óptimo, es necesario que el filtro sea sustituido periódicamente. En muchos de los vehículos actuales, dotados de sistema de inyección electrónica, la unidad de control está relacionada directamente con el sistema de aire acondicionado, ya que es la encargada de gestionar su activación o desactivación, dependiendo de las necesidades del motor. En el momento del arranque, se realiza la desconexión del equipo con el fin de evitar el arrastre del compresor, facilitando la puesta en marcha. En las fases de aceleración y plena carga, igualmente se produce la desconexión con el fin de conseguir la máxima potencia necesaria para realizar la maniobra. En el esquema eléctrico, podemos apreciar cómo el relé de alimentación del compresor es controlado por la unidad del sistema de inyección a través de la vía 60. Estando el motor en marcha, si accionamos el interruptor de aire acondicionado, se alimenta a la parte electrónica del termostato por la vía 1, al interruptor de mando por la vía 2 y al relé del compresor por las vías 85 y 30. Si la temperatura del evaporador está dentro de los valores normales, el interruptor de mando estará cerrado, pasando corriente a la unidad de control por la vía 55. A partir de este momento, la unidad recibe información de solicitud de puesta en marcha del aire acondicionado, activando el relé del compresor por la vía 60, lo que permite la alimentación del embrague y su puesta en marcha. Si en un momento determinado realizamos una aceleración, el potenciómetro de mariposa informa a la unidad de control y ésta interrumpe la alimentación del embrague desactivando el relé por la vía 60. Este corte tiene una duración de aproximadamente 15 segundos para evitar una disminución del rendimiento del equipo. El funcionamiento del aire acondicionado provoca en el motor una pérdida de potencia de aproximadamente 5 caballos. Este efecto puede llegar a producir el calado del motor si éste se encuentra en la fase de ralentí. Para evitarlo, cuando la unidad de control recibe información de la posición de ralentí y conexión del aire, actúa sobre el estabilizador aumentando el régimen en aproximadamente 75 revoluciones.
De este modo, damos por finalizado el apartado teórico dedicado a los equipos de aire acondicionado, sirviendo este como paso previo a la carga, diagnosis y reparación de las averías que pueden surgir en dichos equipos.